le hemos dado la total apoyo al Instituto Nacional del Deporte, ASUD, para que ellos nos digan quiénes son las personas que están al día, quiénes son los que han cumplido los reglamentos y los estatutos que ustedes tienen como país independiente que nosotros apoyamos. Cada país, lo que hemos aprendido en el deporte, yo soy miembro del Comité Olímpico Venezolano y tengo muchos años en el deporte y sé que cada país tiene una forma de ser distinta. Por eso respetamos que Aruba sea quien tome la medida de quién es la organización que va a representar al kicking ball de Aruba. Hay dos grupos por los momentos y deben definir un solo grupo y una sola organización. Eso no ha pasado nada más en Aruba, ha pasado en varias partes. Yo hablando hoy con el amigo, discúlpeme que se me olvidó el nombre, el tesorero de ASUD, me dijo que el judo también tiene un problema en Aruba con dos organizaciones. Aquí el problema es que hay dos movimientos y deben ellos confirmarnos quién es el que está al día, quién cumple con la normativa de Aruba, y a la ASUD darnos a nosotros la información a ese grupo que ASUD le dé la potencia o le dé la confirmación de ser la federación de Aruba, a esa es la que nosotros vamos a apoyar. Bueno, yo he conversado con unos grupos, por ejemplo, uno de la señora Yuri Bracho, que ya está como activa con notario, los reglamentos, está todo como legal, y también hay unos grupos que están corriendo ahora aquí para llegar lo máximo para llegar a una asociación, pero hay una sola asociación que ustedes van a legalizar. Exacto, sí amiga, una sola, tiene que haber una sola, no podemos tener dos. Yo se lo dije a la gente de ASUD que nosotros vamos a apoyarlos para que ellos se reúnan, ellos reúnan los grupos. Nosotros no estamos en Aruba y por tal motivo nosotros nos vamos a basar a lo que haga el Instituto Nacional del Deporte en Aruba y que ellos sean los que tomen la medida de reunirse. Yo creo que todo lo que luchen por el deporte, amiga, y todo lo que luchamos día a día porque esto triunfe, porque el deporte camine bien, debemos tratar de unir los grupos, no pelear. Nosotros no estamos como Federación Internacional interesados en grupos que estén peleando todo el tiempo. Estamos interesados en que se unan por el bien del deporte, por el bien de unas chicas ahora que van a representar a Aruba en un futuro, en los futuros eventos. Por eso la lucha nuestra es que salga un movimiento unificado, unido, como está en los demás países ya, gracias a Dios, como el caso de Colombia, el caso de Guatemala, Nicaragua, Chile, Ecuador, Argentina, España y Venezuela.